Hasta 76 escritores pasaron estos días tanto por las casetas instaladas en el paseo junto al río Keiles como por la Biblioteca Municipal de Tarazona, donde algunos presentaron sus obras. Es el caso de Carmen Amoraga, Premio Nadal 2014 por su novela La vida era eso, una historia en la que se habla de la pérdida de un ser querido, inspirada en una historia real. Bueno, la pérdida, la muerte, pues forma parte de la vida, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que el gran éxito de este libro, más allá de que en su momento pues tuviese el beneplácito del jurado del Premio Nadal, pues el gran éxito de este libro está en el que desde una historia particular pues llega a la generalidad, que es algo que también ha mencionado Luz Gabás en su charla, ¿no? Este tema toca de cerca a mucha gente, ya no solamente por la muerte, ¿no? Sino por la pérdida, por la superación de la vida. Una mujer que lo pierde todo, en realidad que pierde la base sobre la que se asentaba su vida, pero tiene que aprender a vivir en esa nueva situación, ¿no? Yo creo que salvo las pérdidas de los hijos, que yo creo que son irrecuperables, las personas estamos diseñados para sobrevivir, e incluso en ese caso, ¿no? Las personas estamos diseñadas para salir adelante, ¿no? En la vida, desde que nacemos, lo que pasa es que yo creo que estamos educados de espaldas a la pérdida en general y de espaldas a la muerte en particular. No sabemos luego cómo gestionar ese dolor, esa impotencia, esa rabia, ¿no? que nos ocurre aquí en Tarazona, en Valencia, pero ocurre también en una aldea de África, seas cristiano, seas judío, seas musulmán, tengas la creencia que tengas. Cuando pierdes a un ser querido, la primera reacción es negarlo y a partir de ahí reconstruirte, ¿no? Y yo creo que eso que es tan común en esta cultura, vivimos de espaldas a eso, ¿no? Y luego nos encontramos huérfanos doblemente porque no sabemos cómo reaccionar ante eso. Bueno, la protagonista de la novela, en la que está basada la novela, pues ella es una mujer, es una familia argentina, una mujer argentina que viene a España por motivos de trabajo, y cuando mejor les están yendo las cosas, pues a él le diagnostican una enfermedad y fallece, ¿no? Entonces en ese momento de dolor y de soledad, pues las redes sociales para ella son un bálsamo, ¿no? Para ella y para muchas personas que están en situaciones parecidas de aislamiento, de soledad, o simplemente pues que te apetece comunicarte, tener una relación estrecha con gente que está lejos y un poco más lejos de gente que está cerca, ¿no? Pero bueno, pues esta mujer, Viviana, la que inspiró la novela, pues hizo eso, ¿no? Se refugió de alguna manera en las redes sociales, en la comunicación y en la fantasía, pero a partir de ahí es una novela de ficción, ¿no? Lo único que es real es esto que te he dicho y la voluntad de sobreponerse, de salir adelante y de ofrecerles a sus hijas, porque parece que lo has perdido todo, pero tienes personas que dependen de ti, ¿no? Y entonces de ofrecerles a sus hijas no solo un mundo estable, sino un mundo feliz, ¿no? Y ahí las redes sociales juegan un papel de bálsamo, ¿no? De pomada, que hacen que la herida duela un poco menos. Por su parte, la ostense Luz Gabás, autora de Regreso a tu piel, también mantuvo un encuentro con lectores y firmó ejemplares de sus 2 libros publicados hasta la fecha. El primero saltará a la gran pantalla el año que viene. Palmeras en la nieve. Se está trabajando ya en la producción, empiezan a rodar en verano. Es un rodaje largo, complicado, porque la novela es muy densa, tiene muchas escenas, acción, una ambientación exótica, la recreación del mundo colonial es compleja y se rodará hasta finales de enero, y luego todo lo que es la edición, que también es larga. O sea que la veremos ya dentro de un par de años. Yo creo que finales de 2015, sí. Era una historia que estaba esperando ser contada. En muchos hogares se conocía esta aventura colonial de un pasado muy cercano, de nuestros propios abuelos, gente que aún está viva, nuestros padres, abuelos. Tenía que ser así. Yo creo que se ha hecho una especie de justicia histórica. También hace justicia a las mujeres asesinadas tras ser acusadas de brujería y que protagonizan su última novela. Sí, es cierto, en Regreso a tu piel hay una reflexión sobre cómo hemos comprendido o cómo entendemos la brujería, y hay también una reflexión sobre el hecho de que, por ejemplo, en Aragón y en Cataluña el 90% de los ajusticiamientos por brujería no fueron llevados a cabo por la Inquisición, sino por tribunales civiles, por los propios ayuntamientos. El tema del mal está muy estudiado y analizado, pero yo creo que sigue dando para
para pensar y para escribir muchas novelas. Me gusta mucho la novela inglesa, sobre todo del siglo XIX, me gusta mucho la época romántica, pero el romanticismo decimonónico, con su punto gótico, con su derroche de pasiones, que digo yo, con unas novelas muy estructuradas, con unos argumentos muy desarrollados, con muchos personajes, me gustan, y quería hacer un guiño a esta novela. Yo creo que el tema se prestaba, que los protagonistas podían perfectamente protagonizar una novela del corte del siglo XIX, sí. Yo siempre digo, soy histórico-romántica. Había otra escritora a la que le han dicho que era neorromántica, y a mí cada vez que sale la palabra romántica me encanta, siempre y cuando es el verdadero significado de la palabra romántica, no desvirtuada con... parece que ahora hablamos de romanticismo y es como esas novelas rosas, no tiene nada que ver. O sea, el romanticismo del XIX es una mina, es yo creo quizá la fuente más potente de las novelas, incluso de las de ahora, ¿no? Lo que ha quedado, sí, sí. Una novela puede ser histórica, aunque no salgan reyes. Quiero decir, la historia, al fin y al cabo, la hemos construido personas como tú y como yo. Y me encanta indagar en el día a día, en la vida cotidiana, cómo se vestían, qué comían, cómo se sentaban, con quién hablaban, cómo se relacionaban. Quizá porque en mi familia también nos ha gustado muchísimo siempre la genealogía, y te das cuenta, bueno, pues que la vida es como un continuo, un sin parar, un ciclo, un poco como la novela de Ken Follett, un mundo sin fin, ¿no? Y bueno, yo creo que a quienes nos gusta hurgar en los baúles de los recuerdos de nuestras casas, sobre todo las casas de los pueblos, donde se guardan tantas cosas, bueno, pues ahí tenemos nuestra historia. Luz Gabas continúa con su vida cotidiana en Benasque, donde es alcaldesa, a pesar del éxito arrollador de sus trabajos literarios. Solo la primera novela llegó a 500.000 de lectores, estuvo más de 50 semanas en el top 10 de ventas y se vendieron los derechos a 10 países. Yo sigo viviendo en mi pueblo, que es Benasque, es Cerler, es Anciles, es mi municipio. La promoción es muy intensa, sobre todo cuando sale la novela, y es en primavera, que es cuando están en marcha todas las ferias del libro, que son muy bonitas. Los encuentros con los lectores son muy bonitos. Luego se calma, esto no siempre es así. Sí que es verdad que Palmeras en la nieve fue un fenómeno y Regreso a tu piel está funcionando muy bien, ha sido también otra sorpresa más. Pero yo intento no perder la perspectiva, sé cuál es mi vida, y esto es un trabajo, me siento una privilegiada e intento responder con el mismo afecto con el que se me trata. Además, tu primera novela también has dicho que fue una promesa, ¿no? O fruto de una promesa. Algo de eso hay. Mi padre era un excelente narrador, y bueno, siempre comentábamos que algún día tendríamos que dedicar un tiempo a recopilar todas sus vivencias como colonial en esa aventura que fue Guinea Ecuatorial, ¿no? Bueno, él falleció, no había cumplido la promesa, y dije, bueno, tengo que hacerlo. Y sí, lo que sí que es verdad que me sirvió para investigar, estudiar la otra parte. O sea, la novela Palmeras en la nieve no es una novela colonial, es más bien postcolonial, porque hay una reflexión sobre la colonización y se trata con la misma dignidad e igualdad la parte blanca y la parte negra. Una novela muy difícil, y yo quería hacerlo así. O sea, no solo los que fueron allí, sino qué pasa con los que estaban allí y tuvieron que sufrir la llegada de otros, ¿no? Yo creo que ese también fue el acierto de Palmeras en la nieve. Javier Sierra, aparte de leer el pregón inaugural, mantuvo un encuentro con Paloma Sánchez Garnica, autora de la Sonata del Silencio. Sierra presentó en la feria su último libro, El maestro del Prado. Es una novela que se ambienta en las salas de la famosa Pinacoteca madrileña, y lo que ha tratado ese libro desde su primera página hasta la última es de mostrar a los lectores que los cuadros no se pintaron para hacer bonito en las paredes de los palacios, sino que contaban historias. Algunas de ellas, además, muy conectadas con esta preocupación mía por lo sobrenatural. Algunas pinturas como El jardín de las delicias de Jerónimo Bosco, El triunfo de la muerte de Peter Bruegel, La gloria de Tiziano, El Nastallo de Botticelli, que también está en el Museo del Prado, fueron concebidos casi como retratos de lo sobrenatural, como puertas para comprender el mundo invisible. Los pintores en aquel tiempo eran magos, pero magos no en el sentido de prestidigitadores, en el sentido de la gran magia. Eran los que eran capaces, los únicos, de hacer visible lo invisible. Piénsalo, eran los únicos que podían representar los espíritus de los difuntos, los santos que ya habían muerto y que nos daban sus lecciones desde el más allá. Incluso se atrevían a pintar a Dios. Caramba, qué osadía para el tiempo. Para Sierra, el secreto de un bestseller no es otro que convertir en universal una historia local.
Ese secreto, al menos en mi caso, tiene dos patas, ¿no? Una es pertenecer a una tierra como es la tierra aragonesa, que es una tierra difícil, que te plantea siempre retos, que siempre que crees haber alcanzado la meseta, sabes que después hay alguna otra cosa que tienes que superar. Y la otra razón está en el aspecto legendario de esta tierra, ¿no? Por eso la menciona Baker, porque esta es una tierra donde hay mucho material que poder novelar, muchas historias que poder contar. Si algo ha caracterizado la vida de los aragoneses durante siglos, yo creo que han sido los fuegos nocturnos en los que se contaban viejas historias de brujas, de seres sobrenaturales, de encantamientos, de endiabladas, y todo eso, al menos en mi caso, ha ido permeabilizando mucho y me ha convertido en un escritor que habla mucho de estas cuestiones, ¿no? Pero yo creo que hay una serie de asuntos que son de alcance universal. El asunto, por ejemplo, de la muerte, que al final es el que está detrás de muchas de estas leyendas de la brujería, de los endemoniados, etcétera. Lo que hay es una preocupación por lo que nos espera después de la muerte, por cómo vamos a llegar de preparados o de mal preparados a esa vida eterna de las que nos hablaban los antiguos predicadores, ¿no? Y eso es universal. Esa preocupación está en todas partes. Lo que tiene que hacer un escritor es sintetizar el ADN de esa preocupación, inyectarlo en una narración contemporánea que llegue fácilmente a sus coetáneos, y de esa manera va a tener una historia que se puede leer en todo el mundo, claro. Su próximo trabajo será la revisión de uno de sus libros ya publicados. Que estoy enfrascado justo en estos días es efectivamente en la revisión de una novela que se titulaba El secreto egipcio de Napoleón, y que cuenta la historia de cómo Napoleón Bonaparte pasó una noche, esto es histórico, de agosto de 1799 a solas dentro de la Gran Pirámide de Egipto. Nunca quiso contar a sus biógrafos por qué decidió pasar esa velada tan peculiar, pero en clave de novela yo trato de descifrar qué es lo que ocurrió. Y lo que ocurrió le cambió la vida y cambió la historia de Europa, nada menos. Pero bueno, eso es una novela, ahora estoy, ya te digo, repasándola, y espero que pronto pueda volver a estar en las librerías. Por su parte, José Luis Corral también presentó en la Feria de Tarazona su ensayo sobre la Corona de Aragón. La Corona de Aragón, manipulación, mito y historia, no es una novela, es una feria del libro. Hay libro infantil, hay libro juvenil, hay novela, hay poesía, hay ensayo. Mi libro es un ensayo en el cual he pretendido presentar a la gente que no está acostumbrada y que no suele leer historia, su historia, y desde luego presentarla denunciando, criticando, pero con documentos, esa manipulación que desde ciertos ámbitos del ultranacionalismo catalanista, valencianista, incluso aragonesista, se ha falsificado la historia para justificar el presente. Es un ensayo que yo ofrezco a los aragoneses, a los catalanes, a los valencianos, a los españoles en general, para que vean cómo se puede hacer historia sin manipularla, para que vean cómo la historia es maestra de vida, que es un arma ideológica formidable, pero que los historiadores tenemos que utilizarla con rigor, y que los políticos no deben en ningún caso manipular la historia, porque es un error monumental. Se puede defender cualquier idea política dentro, evidentemente, de la ley, dentro, evidentemente, de lo que es nuestro ordenamiento, pero lo que, incluso fuera de él, pero intentando cambiarlo por la democracia, por las urnas, lo que no se puede hacer es manipular la historia para justificar una idea política del presente. Y no faltaron autores de Tarazona como Milagros Morales, Ana Alcaraz o Joseba Iturrate, que participaron en otras actividades de la feria. Estuve participando en la ronda poética que se hizo a través del casco histórico de Tarazona. Concretamente leí un relato de José Verón a las puertas del Palacio Episcopal. Me ha invitado la Asociación Aragonesa de Escritores, he participado en la lectura de poemas en la inauguración que se hizo en la Biblioteca Municipal el viernes, y bueno, muy contenta porque hayan pensado en contar con poetas de aquí de Tarazona. Así has estado participando como oyente en la mesa redonda de novela negra. La verdad es que es un género que a mí siempre me ha gustado, tanto de leer como de escribir. De hecho, en unos talleres que se hicieron de novela negra aquí en Tarazona vinieron autores como Raúl Tristán, que ha estado presente hoy también. Y ha sido para mí una gran inspiración y un gran impulso para todo aquello que me gusta escribir. Estoy incluida en la antología de poetas aragonesas que hizo la editorial Olifante, GIN, o sea, Poetas Aragonesas 1960-2010, junto con otras poetas también de la zona del Moncayo, por ejemplo Luisa Gómez, que bueno, falleció hace poco tiempo,
y algunas poetas más de Tarazona. Considero que la cultura, tal como ha dicho el profesor José Luis Corral, es algo que debería fomentarse, es algo necesario porque nos identifica no solamente a grandes rasgos como puede ser una cuestión del propio país o de una comunidad, sino también como personas. Así que creo que es algo que debería hacerse más a menudo porque es muy positivo para todos. La verdad es que ha sido un éxito y algo pues que espero que tenga su continuidad, ¿no? Esta primera feria es importante y creo que en adelante vamos a hacerlo mucho mejor. Todos los demás escritores también ensalzaron que Tarazona haya apostado por la organización de una feria del libro. Esto es fantástico, esto es un auge del romanticismo. En la época que vivimos tan dura, tan compleja, que haya iniciativas como esta es un soplo de aire fresco, es un alivio, es una alegría. Bueno, me parece admirable porque creo que en estos momentos se está recortando en muchas cosas y entonces yo creo que además Tarazona demuestra que no es una cuestión de ideología política, sino de sensibilidad con la población, ¿no? Y este ayuntamiento pues ha demostrado tener una gran sensibilidad por el bienestar de su población y la literatura está directamente relacionada con el bienestar. Encontrar una feria como Tarazona, ¿no?, a esta cantidad de autores, algunos de ellos de tan gran relieve, es realmente impresionante. Y por tanto, desde la Asociación de Escritores Aragoneses estamos encantadísimos con el apoyo del ayuntamiento y con que esta feria haya salido adelante. Y lo que sí pedimos, evidentemente, es que a ver si responde el pueblo, la ciudad de Tarazona, para que el año que viene, por estas fechas, podamos celebrar la segunda edición. La cultura es la vida y la vida genera muchas cosas. Un pueblo más culto es un pueblo mucho más rico. Es al revés, ¿no? La gente cree que los pueblos ricos son cultos. No, un pueblo culto es un pueblo rico. Un pueblo rico y no solamente en lectura, no solamente en conocimiento, también en economía, también en calidad de vida, también en calidad democrática. Y yo creo que el Ayuntamiento de Tarazona, con la ayuda de la Diputación Provincial, está apoyando esta idea y vamos a ver si con la ayuda de los turiasoneses, que son los principales, los que tienen que tirar del carro, en primer lugar las instituciones, pero los que tienen que empujar también son los turiasonenses, ¿no? Yo espero que, como siempre ha ocurrido en esta ciudad, como tantos y tantos siglos de historia lo han demostrado, la gente de Tarazona, los empresarios, los trabajadores, los institutos, los colegios, los profesores, estén ahí detrás y estén amando, colaborando, potenciando esta feria, porque es un regalo realmente para Tarazona. Sí, Tarazona tiene una tradición cultural extraordinaria, ya desde época islámica, ¿no?, pero sobre todo en la Edad Media. En la Edad Media, por la presencia del obispado, de la catedral, de todo lo que generaba la cultura eclesiástica, en Tarazona hubo un centro fundamental, un centro de traductores, el segundo más importante de toda la península ibérica en época cristiana, después de la Escuela de Traductores de Toledo, ¿no? Aquí se tradujeron obras de Aristóteles, de Platón, que desde aquí pasaron al resto de Europa. Si la Universidad de París fue posible que, de alguna forma, despertara intelectualmente Europa en la segunda mitad del siglo XII, se debió a que muchas de las obras de los grandes pensadores de la antigüedad que se conocieron en Europa en latín, escritas fundamentalmente en griego, se conocieron gracias a esas traducciones del griego, del árabe, que se hicieron aquí, en Tarazona, al latín, que era la lengua culta en Europa. Por tanto, hay que reivindicar esa potencia enorme creativa que tuvo en su momento Tarazona y que ahora con esta feria yo espero que poco a poco se vuelva a recuperar, o por lo menos a reconocer la labor que desde esta ciudad se hizo para el resto de Europa, fundamentalmente en la Edad Media. Además, Elvira Menéndez presentó El corazón de la selva, que continúa la historia narrada en El corazón del océano, recientemente llevada a una serie de televisión, y Javier Aguirre habló de Cupido en el Matarraña. Carlos Castán también presentó La mala luz y no faltaron autores aragoneses como Ramón Acín o Pilar Aguarón. Además, una mesa redonda abordó la novela histórica Entre la realidad y la ficción y otra Los libros que educan.